ellos sí reconocen desde bebés lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es decir, un niño sí puede saber sentir incomodidad, saber que algo es malo cuando su propio papá la está bañando, si hablamos de una niña, y le mete el dedo en la... Y lo sé porque me lo han contado niñas de más o menos, no han cumplido ni los 3 años, inclusive con un lenguaje precario, pero dan a entender eso y saben que es malo. Doctor, ¿las familias cómo pueden darse cuenta que en su círculo cercano hay un victimario? No es un tema fácil, no es fácil. Yo hablaba hace un rato incluso que el cerebro humano no tiene la capacidad de detectar a los predadores. Esa capacidad la tiene el cerebro animal, el cerebro mamífero, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque al tener corteza cerebral, al tener racionamiento, pues tenemos capacidad para engañar, para mimetizar, para mentir, ¿sí? Para ser encantadores, para ser superficiales. Los animales no, ellos sí tienen la capacidad para detectar a su predador, por eso no se acercan a él, por eso le huyen. Nosotros no, por eso no es tan sencillo. Y por eso mismo es muy importante, como decía ahorita Jaber, blindar a nuestros niños, pero blindarlos no con la sobreprotección, sino a través de la educación, de hablar, de conversar. Eso no se puede volver mitos. Eso no se puede volver ahí cosas que, uy, no hablemos de audiovisual, ni de sexualidad, ni de partes íntimas, no. Hay que hablar sobre eso, hay que educar al menor, evidentemente con el lenguaje propio del menor, pero hay que hacerlo. Y si un niño o niña adolescente advierte algo, inmediatamente creerle e inmediatamente actuar. Muchos abusos siguen prevaleciendo porque una mamá no quiso creer o porque temió que si confrontaba a su pareja, el padrastro de su hija o de su hijo, lo iba a perder y ya iba a perder la manutención. Cosas como esas o ante cosas como esas nos hemos enfrentado en la casuística del delito sexual. Eso debe cambiar. Y también el creer, Doc, también a veces, y suele pasar en muchos casos también, y es que se culpa a la víctima, a la niña. Es que usted Total, lo provocó, es que total. usted, ¿por qué se vistió así delante de él? O sea, todos esos contextos también van dando y van llevando a que el delito ocurra y a que se genere el miedo y el temor de denunciar por parte de los niños. Cuando no se le cree a los niños ante la primera revelación. O cuando se empieza, porque incluso a veces los niños ni los revelan, pero se empiezan también a dar el tema de que no hay control de esfínteres, cuando empiezan a hacer dibujos fálicos, en fin, una cantidad de situaciones que no solamente, no necesariamente con las palabras, sino con los hechos, lo están expresando. Hay que prestar atención a eso. En los casos que tienes escritos en tu libro, más o menos qué edades tenían ellas. Bueno, la niña inicialmente, la primera que hablé, ella desde siendo bebé, o sea, realmente, como él decía, desde su primer recuerdo que tiene de infancia es precisamente el uso de su papá. Otro de los casos tenía 8 años cuando empezó a hacer por parte de su hermano. La otra niña tenía 10 años, 10 11 años, cuando fue por su tío. Y el chico que también referí tenía 12 años, no, perdón, 10 años también cuando ocurrió eso por parte del novio de su tía. ¿Cómo uno puede reflejar esas actitudes que sean las mismas personas y pues súper cercano porque es el papá de uno? Un niño inocente yo no creo que vaya Fíjate lo en que sospecha. hemos hablado incluso una y otra vez en nuestros programas, Valentina, y es como el contexto que debería ser el más seguro, el más protector, que es el de la familia, el del hogar, incluyendo la familia extensa, resulta ser a veces el más peligroso, resulta ser el de mayor riesgo. Y David ahorita hablaba de unos elementos sintomatológicos en los menores, ¿sí? Una enuresis, ¿sí? Es decir, una poca control de la micción o de los esfínteres, una hipersexualidad en su conducta, unos dibujos que no son propios de niños de esa edad, por ejemplo, dibujos sexualizados, hablar sobre o tener palabras en su vocabulario muy sexualizadas, por eso toca preguntarle al niño o a la niña dónde aprendió esa palabra, quién se la dijo, qué fue lo que vio, si fue de pronto expuesto a pornografía.
todas estas situaciones se van reflejando en la conducta de los niños, entonces hay que estar absolutamente pendientes de su comportamiento. ¿Cómo puede reaccionar un menor de edad en estos casos? Los niños en general siempre tienen miedo porque son asustados. Además que el victimario lo que hace que si cuentas, te van a echar de la casa, no te van a creer, van a decir que tú lo buscaste o lo provocaste. En fin, todas estas situaciones se van dando, por eso es muy importante tener en cuenta el tema de la sintomatología, porque los niños es muy complicado a veces que lo denuncien. Quienes lo denuncian, hay que creerles. Hay un tema que se puede dar también para poder identificar quizás que el niño o que algo está pasando dentro de la casa. Y es que, por ejemplo, no siempre es así, pero puede ser un indicador. El tío o el primo o el abuelo o el familiar que va a su casa y siempre mientras los demás están en la mesa almorzando, él se va a jugar con los niños. Siempre. O sea, no es que haya algo, pero hay que prestar atención porque uno no sabe qué puede estar pasando ahí. O se encierra con los niños en una habitación mientras los demás están departiendo en un espacio. Ahí puede haber un indicador. Vuelvo y repito, no siempre ocurre, y como decía el doc hace un momento, es muy complicado identificar ese tipo de patrones. Eh, Cuando un niño o una niña nos diga algo, hay que creerle. Siempre hay que creerle. Los niños no mienten. A veces dicen, no, es que lo están haciendo para inculpar a tal persona. Lo que en algunos lados hablaban de un tema, no sé, bastante complejo y un término que se ha venido quitando de lado, y es que a los niños los preparan las mamás para que hablen en contra de sus papás para ellas quedarse con la custodia. Eso no es así. Literalmente no es así. Cuando se enfrenta un niño a la cámara Gesell, cuando se enfrenta a una entrevista psicológica y se hace un seguimiento, se va a descubrir que hay una verdad y que hay una verdad. Lo que pasa es que ha habido una cosa y ahí, no sé, Doc, sé que lo tiene más cerca y lo vive más a diario, y es cuando se dan las entrevistas en la cámara Gesell, a veces se busca que el niño en una sola entrevista cuente todo. Y es muy complicado que un niño, ante la primera entrevista, ante las primeras preguntas de alguien que no conoce, de un desconocido que no tiene ni idea quién es y me está haciendo preguntas que yo no tengo ni idea, le cuente todo porque no hay una confianza. Si a veces nosotros como adultos no nos abrimos, como decimos popularmente, en una consulta psicológica de una vez en la primera sesión, porque no tenemos la confianza con el terapeuta para decirle, me pasó esto, así, y eso que somos adultos, mucho menos un niño que primero no conoce los términos, segundo no sabe lo que pasó, porque al ser niños creen que a veces muchas de las conductas que los adultos hemos tenido con ellos y que se han cometido son adecuadas, porque ellos no saben, están aprendiendo hasta ahora. Entonces, si hay un tocamiento, si no les hemos enseñado que un tocamiento por parte de un extraño o la exposición a imágenes pornográficas, en fin, cualquier tipo de situaciones de esas está mal. Si no le hemos enseñado, cualquier persona lo hace y ellos creen que está bien, porque están en un proceso de enseñanza. Todavía no han desarrollado la corteza prefrontal para decidir entre esto es bueno o esto no es bueno. Están en un proceso de enseñanza. El llevarlos ahí a que ya identifiquen es la responsabilidad de nosotros los adultos y nosotros los cuidadores, sobre todo. No los adultos en general, que debería ser así, pero lamentablemente no es así. Doctor. Bueno, aquí hay algunas cosas que quiero puntualizar, ¿sí? La primera es, los niños sí hablan. O sea, es un mito creer que los niños, que es difícil hablar. Los niños hoy día hablan mucho más. Digamos que de pronto en mi época no, pues porque todos los mitos que había y todo el tema sobre la sexualidad y de hecho inclusive la norma no era garantista. Hoy día la norma es garantista con los niños, los protege mucho. Los niños sí hablan y sí es suficiente una entrevista con un profesional bien capacitado para que el niño cuente elementos de modo, tiempo y lugar. De hecho, la norma así lo describe y precisamente para evitar la revictimización es que no se le hacen más entrevistas al menor. Em, los niños desde muy chiquitos sí diferencian temas morales, o sea, los niños no son tablas rasas y la neurociencia
ya tiene unos estudios muy interesantes sobre eso. ¿M? Que pese a que, como decía Jaber, todavía no tengan el desarrollo completo de la corteza prefrontal, que más o menos se nos desarrolla hacia los 20 años, ellos sí reconocen desde bebés lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es decir, un niño sí puede saber sentir incomodidad, saber que algo es malo cuando su propio papá la está bañando, si hablamos de una niña, y le mete el dedo en la... Y lo sé porque me lo han contado niñas de más o menos, no han cumplido ni los 3 años, inclusive con un lenguaje precario, pero dan a entender eso y saben que es malo. Mucho más si eso va acompañado de, como decía Jaber hace un momento, no le digas a nadie. O esto debe ser un secreto entre los dos. O esto lo hago por tu bien, pero no le digas a nadie. Fíjate la disparidad que hay en eso. Y esa disparidad al niño, el niño sabe que eso no es moralmente correcto. Ya traen la moralidad innata. Hay estudios del doctor Antonio Damasio, que es un neurólogo súper conocido, del doctor David Bueno, español, que dan cuenta de que ya ellos traen esa situación para reconocerla. Entonces, digamos que en el tema de la entrevista forense, ya que y Cámara Gesell, que Diego lo mencionó, estamos todavía corrigiendo algunos vicios. ¿Sí? De pronto, uno de los vicios es que ya no se utilizan, antes se utilizaban muñecos sexualizados. Eso sí inducía falsos relatos de sexual. Inclusive ya tampoco se utilizan láminas con desnudos, porque también se demostró que eso puede inducir un falso relato sexual. Eh, Difiero con Jaber en que los niños no mienten. Está probado que los niños desde la edad de 5 años pueden mentir. Lo que pasa es que mienten de una manera muy diferente, Jaber. Ellos mienten a través de la fabulación, ¿sí? Fabulan. ¿M? Pero saben mentir y tienen la suspicacia para mentir y son astutos en mentir. Lo que pasa es que las historias de los niños a esa edad pues son historias fantásticas, son historias de superhéroes, son historias de hadas, madrinas. Un niño por sí mismo no va a inventar una historia. Si el niño... A eso voy yo cuando decía Exactamente, que no mienten en exacto, ese sí sentido. te lo entendí. Entonces, si un niño habla de una historia, sí hay que indagar de dónde la trae, ¿sí? Y en eso, por ejemplo, es muy importante la información sensoperceptiva. Fíjate que Jaber empezó, cuando tú le preguntaste sobre uno de los casos que le impactó, él hablaba de una niña que le decía que le metió la lengua hasta la garganta, más allá de la garganta. Esa es información sensoperceptiva. Eso no se lo inventa un niño, porque esa es información de vivencia. ¿M? Pero si hay niños y niñas interferidas por un adulto, por lo general padre o madre, para inventar temas de delito sexual. Eso lo trabajo yo. Parte de mi trabajo pericial es diferenciar entre un relato real y uno que no lo es o que está interferido por un adulto por generar un daño. Llámese venganza, llámese una custodia o pérdida de una custodia, llámese dinero, ¿sí? Muchas razones puede haber ahí. ¿Quieres complementar lo que dije? No, ya digamos que ha complementado perfecto, gracias, no. Mientras hacías la investigación de tu libro, ¿sentiste de pronto temor o desgaste o llegabas como muy saturado a la casa con todas esas historias que te habían contado? Digamos que en el proceso ya de edición, más que en las entrevistas y en el contexto, ya en el proceso de edición de sentarme cuando ya tenía todo el material recopilado, todo listo para empezar a editar y saber cómo iba a finalmente quedar construido el libro, sí, por supuesto, el desgaste emocional es fuerte porque primero conocer las historias, segundo empezar además al ser un libro periodístico, pues tiene muchos datos, cifras de qué viene ocurriendo año tras año, de cuáles son las edades en las que más ocurren, los meses, los días, en fin, todos esos contextos y además qué vienen haciendo las instituciones, que unas sí, que otras no, que uno siente que realmente lo que se viene haciendo es muy poco y que falta que se destinen más recursos a la prevención, porque yo siempre he sido un convencido, no solamente en este tema, sino en todos y en todo lo que compete con salud, salud mental y todo tipo de salud, es que si prevenimos primero, vamos a evitar un desgaste y unos costos mucho más grandes en el futuro. Y es cuando uno dice qué vienen haciendo en temas de prevención, qué se viene haciendo en este contexto. Y es conocer la fiscalía
cuántas sentencias se han dado en este sentido, cuántas personas estaban detenidas en ese momento por este tipo de delitos, en fin, qué viene haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación en el país en la prevención también y en los contextos educativos de colegios, y no solamente en primera infancia, sino también en secundaria, en fin, todos esos contextos, claro, o sea, ya como que acumula uno una cantidad de información impresionante que uno dice, aquí hay un desgaste, y uno empieza a sentir ya como en sus procesos finales empieza a hablar de ese desgaste, pero luego viene también empezar a contarlo, porque no solamente es recopilarlo y dejarlo aquí en un libro y ya, listo, ya quedó y que pase lo que pase, No lo hemos no, mostrado. que también es empezar a contarlo y empezar a decirlo y empezar a hablar en estos espacios, en estos escenarios de decir, mira, esto viene pasando y esto se hizo así y este libro contiene esto, y usted puede encontrar las estadísticas, los datos, las cifras, pero no solamente eso, sino las historias reales, las vivencias de quienes lo padecieron y cuáles son los mecanismos o cuál es el camino para actuar. O sea, ¿qué puedo hacer ante una situación, ante un posible caso de abuso que esté ocurriendo en mi entorno? ¿Cómo lo denuncio? ¿Ante quién acudo? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué se debe hacer en los centros de salud? ¿Qué se deben hacer? ¿Qué deben hacer los operadores de justicia? En fin, es todo ese recorrido que intento, y yo siempre digo intento, porque nunca digo lo hago, intento que esté lo más cercano posible a que una persona que lea el trabajo se encuentre con él y diga, he aprendido un poquito. Eso es lo que intento, no yo, a través de los profesionales con los que consulto, con los que trabajo, así como he hecho con otros trabajos y que me he encontrado con grandes profesionales para ellos, intento hacer también igual con este. Doctor, en su caso ha llevado un montón de casos. ¿Se ha sentido identificado con lo que dice Jaber? ¿También le ha pasado? Sí, sí, comparte. Evidentemente hay algunos casos que generan bastante impacto, que perturban. Sí, en muchos donde he estado desde la representación de víctimas, donde he sido yo quien ha hecho el dictamen pericial de la víctima y he tenido que sustentarlo. Muy fuerte. En otros, donde a veces he visto involucrado a personas que no han tenido de manera directa nada que ver con esa situación. En otros donde he encontrado precisamente algo de lo que te hablaba anteriormente, Valentina, y es adolescentes que fueron y que están de pronto endilgando esa responsabilidad del abuso a alguien que no fue su abusador. Bueno, aquí hay una casuística inmensa, que hay muchísimas, muchísimas cosas. Yo ahorita mientras Javier hablaba sobre cómo construyó su libro y cuando tuve la oportunidad de observarlo y de ver los capítulos, pues mira, podríamos hacer un podcast con cada uno de los capítulos. O sea, sería muy interesante, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando él dice, una forma de mostrar poder, explicar cómo el trasfondo no es la sexualidad. Es eso, es el poder, es el dominio que el agresor tiene, el control sobre el menor. Podríamos demorar aquí 10 capítulos, tal cual como lo tiene el libro en nuestro podcast, hablando de todo eso, porque es un tema del cual debemos seguir aprendiendo, debemos seguir ilustrándonos. ¿Las víctimas pueden caer en depresión o pensar hasta en suicidio? Sí, sí, ese incluso es uno de los sintomatologías y hay muchas otras más, ¿sí? Va a haber muchos trastornos del afecto. Hay una correlación muy grande, por ejemplo, entre el trastorno limítrofe de personalidad, o antiguamente llamado borderline, y antecedentes de sexual. Hay mucha correlación con depresión, mucha correlación con comportamientos hipersexualizados, hay mucha correlación con intentos. Sí, Sí, y además, mientras estaba haciendo el proceso investigativo en esa época, se hizo un estudio en la Universidad de Manchester precisamente sobre ese tema, en el cual, ya lo tengo por acá, en el cual se consultaron personas y se encontró precisamente en menores con múltiples abusos, son hasta 5 veces más proclives en intentar. Sí. Se basó 68 estudios con la experiencia de 216.600 adultos que estuvieron expuestos a negligencia infantil en países como Estados Unidos, Canadá, Italia y Reino Unido. Los intentos de suicidio son 3 veces más probables en las personas que han sufrido en su niñez y 2 veces y media más probables en aquellos que sufrieron
físico, emocional o negligencia en su etapa infantil. Ese estudio precisamente hecho por estas universidades encontró precisamente la proclividad que hay en el tema de intentos de suicidio. Y cuando en consulta, los especialistas, yo soy periodista, el doc es psicólogo, los encuentran precisamente y empiezan a buscar la raíz también del tema del suicidio, por qué hay un intento de suicidio. Muchos de esos casos encuentran precisamente que en su infancia hubo eso. Jayber, ¿qué ha sido lo que más te ha conmovido de todo esto? Uno siempre dice que las historias son lo que más lo tocan, porque es como la vivencia y ya la materialización del hecho. Pero lo que más me conmueve, lo que más dolor me causa es ver cada día el tema de las cifras y que lamentablemente las cifras siguen subiendo en edades muchísimo más inferiores, de 0 a 4 años, tantos casos. Dios, 0 a 4 años. Uno dice, bebés, literalmente. No es que los que sean mayores de 4 años no duelan, por supuesto, todos, absolutamente, en todas las edades, adultas y niños, pero uno encuentra esas cifras que lamentablemente siguen creciendo y digo, además de que hay un subregistro. O sea, las cifras nos marcan un derrotero dentro de política pública, si vamos a hablar en ese sentido. Pero ¿cuántos casos no ocurren que no se denuncian? El subregistro que hay puede ser 3 veces mayor a lo que se denuncia o a lo que se registra. Doctor, en su caso, ¿qué ha sido lo que más lo ha conmovido? Pues todos los casos de alguna manera, sí, el daño que genera algunos, incluso con ese daño llevado hasta la adultez. Te me hace recordar hace poco que tuve la oportunidad precisamente de valorar una menor de edad, que al momento en que dio la valor a una niña que tenía 8 años, con una mamá soltera, bastante sobreprotectora. De hecho, en un momento ella me dice que la niña tenía dificultad de hablar con hombres y por eso no tenía confianza en que yo le hiciera a la niña la valoración. Lo hice en un sitio donde, pues para tranquilidad de la mamá, ella estuviera no en el campo visual de la niña, sino atrás, observando sin interferir precisamente. Y pues lo que yo noto es que la niña no tenía ninguna prevención conmigo, ni con los hombres, o sea, era una distorsión de ella cognitiva, porque las distorsiones cognitivas también la tienen en muchas ocasiones víctimas. Yo he tenido la valoración con la niña, evidentemente sí había sido víctima por parte de su papá ¿Qué edad tenía? biológico. La niña tenía 8 años y el papá tenía unos 36, o tiene unos 36, 37 años. Y después en privado llamó a la mamá y pues le cuento lo que yo encuentro, ¿sí? Pese a que ella estaba presente, tal vez escuchaba algo de lo que yo interactué con la niña. Y sin filtro, mira, esto me lo dio la experiencia, yo creo que uno también se ilumina espiritualmente. Y le dije, dígame usted a qué edad fue. Ella rompió en llanto y me dijo, a la misma edad de mi hija. Y le pregunté por quién. Entonces me dijo por un hermano de mi mamá. A ella, la mamá de ella había venido a acompañarla y había notado un matriarcado precisamente. Yo me fijo siempre en esos temas porque me dicen a mí mucha información. Y le dije, ¿usted a su mamá le contó lo que le ocurrió con su tío? Me dijo, no, traía aún el dolor. Y es por eso el mensaje que yo quiero transmitir también hoy. Elabórenlo, cuéntenlo. No espere a que un psicólogo lo descubra. Hágalo desde su voluntad. Hágalo con sus familiares. Hágalo inclusive con quien le hizo daño en su momento. Hay que sanarlo también, hay que conversarlo. Porque eso es parte de la resignificación. Jayber, ¿qué conclusiones te deja todo eso? No el libro para que las personas lo puedan leer, sino de todo este tema. Que hay que seguir previniendo, que hay que seguir denunciando, que aunque se cierren muchas puertas en el proceso de denuncia porque se da, hay que seguirlo contando, que hay que sanar. Lo que decía el doctor Belisario es real, hay que sanar, todos tenemos que sanar algo, alguna cosa tenemos que sanar algo
toda la sociedad en general, cuando empecemos a sanar esas heridas, las que seas que tengamos, vamos a empezar a ser mejores personas, vamos a poder entregarle a la sociedad esa nueva persona y ese nuevo ser que está abriéndose y se está entregando y está dando lo mejor de sí. Que no podemos callar, porque muchas veces callamos. Hay un dicho popular que dice que el que calla otorga, pero cuando otorgamos algo sobre nuestras vidas, lo estamos recibiendo y eso nos causa daño. Entonces, si no callamos, si empezamos a alzar la voz, si empezamos a contarlo, y si empezamos a ayudar, a prevenir, si empezamos a ayudar al que tenemos al lado, al quien no sabe, a quien no conoce, y si sabemos un poco más y le podemos ayudar a esa persona, hagámoslo. Porque estamos para eso, venimos a este mundo y a esta sociedad para eso, para dar una mano, para brindar una mano. Y yo intento hacer eso desde mi proceso como comunicador, desde mi proceso investigativo, que bien o regular, no sé cómo lo haga, los lectores lo evaluarán y quienes me lean lo evaluarán. Si les gusta, a algunos les gustará, a otros no. De eso se trata. Eh, intentar dar esa mano, intentar apoyar, intentar dar esa guía, ese bastión. Y si me dicen, necesito un profesional sobre este tema, y si yo puedo guiarlos con ese profesional que pueda ayudarlos, estoy siempre dispuesto para hacerlo. Doctor, para usted, ¿cuáles son las conclusiones? Valentina, yo creo que Javier ya las ha mencionado profusamente, ¿sí? El tema es precisamente trabajar desde el entendimiento, desde la comprensión, que yo sé que a quienes nos ven y nos escuchan le ha generado un eco significativo y que pueda tomar decisiones en pro de la educación y la protección de sus hijos, que si en algún momento fueron víctimas y aún no han trabajado en su proceso de sanación, están a tiempo, nunca es tarde. Que lo hagamos, que eso nos va a permitir mejorar como personas, como familia, como sociedad. Básicamente eso, y que sobre este tema podemos hacer 10 podcasts más. Créeme que hay muchísimo por seguir trabajando. Doctor, muchas gracias una vez más y gracias a ti, Jaber, por acompañarnos el día de hoy. Un capítulo muy importante para todos nosotros. Pues Valentina, yo complacido de estar con ustedes, como dije al comienzo, y hay un mensaje final que yo lo enmarco dentro del libro y es como la frase de apertura que yo tengo en el mismo y le quiero dejar a todos. Por favor. El monstruo está en casa, no en los cuentos. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo soy Jayber Rivera. Yo, Belisario Balbuena. Para más contenido en exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.